¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? En el día del auto del juez sobre el caso Negreira, a mí me apetece hablar de asuntos más deportivos, aunque en realidad tampoco, pero por lo menos no tocan una presunta trama de corruptela que quienes pensamos, más que con el corazón, con la cabeza, sabemos que existe y que hay mucha más porquería debajo de la alfombra, sino que se trata de asuntos de entrenadores que al fin y al cabo también vienen a cubrir muchas deficiencias y bastante incompetencia, aunque no tiene nada que ver, pero lo de Jorge Vilda por un lado y lo de Quique Setién por otro, son dos casos que me llaman la atención porque considero que son dos despidos con mucha miga y que en ningún caso a estas alturas son justos. Eso ya para empezar. No tienen mucho que ver entre sí más allá de que para mí en ambos casos hay algo de paripé y hay algo de negligencia. Empezando por lo de la Federación Española, donde ya hay nueva seleccionadora, porque la regeneración no tiene minutos que perder y ya es la que era segunda entrenadora, es primera, de tal modo que se va degradando la cosa. O sea, el que era presidente de una territorial ahora es presidente de la Federación Española, Pedro Rocha en vez de Rubiales, y el que era la que era segunda entrenadora, ahora es primera, Monse Tomé en vez de Jorge Vilda. Así funciona la regeneración. El delfín de turno va ascendiendo y a partir de ahí pues ya todo cambia, ya se abren las ventanas, los pajaritos cantan y las nubes se levantan porque el aire es fresco y el olor ya no es a alcanfor, sino que es a fragancias del siglo XXI. Eso es la Federación Española en estos momentos, un auténtico disparate. Siempre lo es, siempre lo ha sido y creo que siempre lo será porque lo que estoy diciendo y todos me estáis entendiendo es que no cambia nada. Es que es un nombre al que había que sacrificar porque era la cabeza de Turco, porque Jorge Vilda no caía bien antes del Mundial, porque en teoría se ha ganado a pesar de él y porque en la práctica aplaudió por ser un pelota en las declaraciones que fueron una disculpa por un comportamiento lamentable, que no existió tal disculpa y sí existieron esos aplausos de Bilda al comportamiento de Rubiales, eh, dando un beso no consentido a Jenny Hermoso, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, me da la impresión de que esto tiene más de paripé que de otra cosa, pero también tiene parte de negligencia. O sea, lo de paripé incluso lo demuestra el hecho de que la sucesora no solo sea la segunda entrenadora, de la que yo no tengo nada en contra ni a favor, como me sucedía antes de este mundial con Jorge Vilda, que en lo deportivo tuve mucho a favor y en lo extradeportivo mucho en contra, pero no me daba para destituirlo, porque nos hizo campeones del mundo o campeonas del mundo. Pero fijaos en un detalle, la nueva cara del banquillo español tenía que ser una mujer. ¿Por qué? Como diría Mourinho. A mí es que lo de que alguien sea hombre o sea mujer me da igual. Lo que quiero es que sea el mejor en su puesto. Y me parece que en este vídeo voy a decir unas cuantas cosas, como esta, que para mí son obviedades. Pero es que parece ser que hay que recordar estas obviedades porque hay buena parte de la sociedad que se deja llevar. Y es un poco incomprensible para mí, pero en fin, que yo estoy a favor, por supuestísimo, como todos yo creo lo estamos los que vemos estos vídeos, de la igualdad, pero yo estoy más a favor todavía que de la igualdad, que en los puestos de responsabilidad estén los mejores o las mejores. Me da igual. No sé si Monseto me lo es, pero desde luego no me creo lo del cambio, lo de los aires purificadores y lo de que es una nueva etapa de vino y rosas. Desde luego el que cogiera el testigo de Jorge Vilda lo iba a tener muy difícil porque iba a tener que ganar el Mundial para igualarlo. Y encima ya no iba a ser el primero, o sea, ya iba a tener, entre comillas, menos mérito implícito. Si bien es cierto que Jorge Vilda nunca ha tenido el respaldo del fútbol femenino español y eso también es muy importante. Pero eso, que yo que él me habría ido porque no se podía mejorar el papel deportivo, él, lejos de querer irse, lo que intentaba era hacerle la pelota a su jefe
para ver si podía subirle el sueldo, como le prometió Rubiales en la rueda de prensa, en la asamblea de la federación, y resulta que unos días después alguien tenía que ser el chivo expiatorio y le ha tocado a él porque cumplía todas las papeletas. Era la persona más débil dentro del fútbol femenino, de los que se podía vender como ahora nos cargamos a este tío y ya todo mejora y todo funciona. Esa es, por un lado, el paripé y la negligencia. Por paripé ya lo he explicado por qué, y negligencia también, porque puede ser negligente echar a alguien que ha demostrado que por lo menos no impide que seamos campeonas del mundo, porque vamos a dejarlo ahí. Yo creo que sí que ha hecho méritos a lo largo del Mundial, pero por lo menos no lo ha impedido el que ganemos el trofeo. Y después está otro entrenador, a lo mejor lo que conviene es que se intercambien los puestos. Otro entrenador que es el del Villarreal, que ha sido destituido, Quique Setién, que por tanto ya no es entrenador del Villarreal. Quique Setién nunca ha dejado indiferente a nadie. A mí os cuento mi relación como aficionado con Quique Setién. Al principio me parecía un tipo guay que venía con ideas ofensivas a Primera División cuando estuvo en Las Palmas el primer año. Luego me parece que se lo comió muy pronto el personaje. Le quería dar lecciones a todo el mundo de cómo había que jugar. Tenía un pensamiento único de cómo se tenía que desarrollar un partido de fútbol y cómo tenían que jugar los dos equipos. No negociaba el estilo no solo para los suyos, sino también para el contrario, y fue cayendo poco a poco en el meme. Es verdad que pese a caer en el meme, con una situación muy delicada que tuvo el Fútbol Club Barcelona, lo acabó llamando en su momento y ahí estuvo. Poco tiempo, pero estuvo. Le metió 2-8 el Bayern, pero quedará para la historia negra del barcelonismo. Y yo creo que eso solo lo consiguió a base de un discurso de cartón piedra que no se creía ni él, en el fondo, que no nadie le daba de verdad credibilidad suficiente, pero como en el Barça muchas veces se hace lo que gusta oír, o mejor dicho, lo que gusta oír es lo que en teoría se establece como dogma de fe, pues ahí estuvo Setién un rato. Y después de Las Palmas y del Betis vino el Barça, entre medias del Barça que no he dicho, estuvo en el Betis, primero un año, lo hizo muy bien, fue degenerando y fue exacerbando ese discurso. Y después del Barça resulta que estuvo con las vacas, como antes, y cogió al Villarreal. Y en el Villarreal tuvo luces y sombras la temporada pasada, no metió al equipo en Champions, mejoró la clasificación en la que lo había dejado Unai Emery, cayó de una manera lamentable en Europa, en Conference League, en una competición en la que tenía que haber llegado hasta el final, contra los belgas del Anderlecht. En Liga, por ejemplo, ganó en el Bernabéu, que es lo mejor que hace. Esta destitución es una buena noticia para el Madrid, porque Setién siempre le quita puntos. En todos los equipos en los que está le quita puntos, con Las Palmas, con el Real Betis, con el Villarreal, con el Barça creo que no. En fin, que es un cambio de entrenador que por la parte del míster, pues se entiende que él sigue pensando en las musarañas, proponiendo un fútbol ofensivo y técnico para el que sus plantillas a veces no están preparadas. Ahora bien, esto ya lo he dicho de Setién, todo lo malo que puedo decir. Y lo bueno también, porque al Madrid siempre le gana. Ahora os confieso lo primero que he pensado y que he expuesto en mis redes sociales cuando he conocido la noticia. Cuando un club destituye a su entrenador tras solo 4 jornadas, por mucho que ese entrenador sea Setién, el problema mayor, la negligencia mayor, la incompetencia mayor, de lo que habla peor esta destitución es del club, no es del entrenador. Y es que el Villarreal Club de Fútbol, cuando hice la previa de la liga, lo comenté. Y no es que yo sea un visionario, porque veis que fallo más pronósticos de los que acierto. Y el Villarreal me sigue pareciendo que tiene buen equipo. Pero era un verano que invitaba a naufragio de submarino, porque perdió por goleada muchísimos partidos de pretemporada, porque venía con una mala dinámica y con dudas ya del entrenador de la temporada pasada, que lo renovaron en cierto modo contra pronóstico cuando acabó esa temporada 2022-2023 y sobre todo porque parece que Mercadona está de rebajas. El propietario del Villarreal, Fernando Roch,
y su familia, las decisiones que toman son todas al merme últimamente. Empezando precisamente por esa, yo creo, la de Setién, más que porque creyeran mucho en él, se entiende desde el punto de vista económico, de cualquier otro al que contratemos va a tener más prestigio o va a pedirnos más. Y siguiendo por la venta de jugadores, que al fin y al cabo son los que ganan y pierden partidos. El Villarreal es uno de esos equipos con plantilla desmejorada respecto a la temporada pasada. Tiene a dos centrales que no dan garantías, con la lesión de Albiol y la venta de Pau Torres. Juegan Gavia y Cuenca, hasta ahora que ha vuelto Albiol ya en el último encuentro. Tiene un centro del campo muy veterano en los titulares, como son Capú y Parejo, que encima no han empezado bien, y que para más Inri a Setién no se le ocurre otra cosa que sentar a Parejo en el otro partido, y arriba es que ha perdido bastante. Donde ha perdido es en los centrales y en las bandas ofensivas, con Samu Chukwueze y con Nico Jackson, que eran complementos perfectos para Gerard Moreno. Es verdad que han llegado Sorloz y Brereton, pero no es lo mismo. Uno, para mí, tiene menos potencial, Sorloz, y otro, para mí, no se ha adaptado y ya veremos si lo hace algún día. Y después, la fosa de las Marianas, el agujero negro que tiene el Villarreal, que es en la portería. Tiene un portero muy veterano, Reina, y tiene un portero muy joven y con no muy buena pinta, que es Jorgensen, pese a que va con Dinamarca sub-21, es decir, algo tendrá, pero desde luego no parece ni mucho menos con cuajo y con aplomo para comerse a la primera división en vez de que la primera división se lo coma a él, puesto que es el que está siendo titular. Por tanto, a mí lo que me hace pensar esta destitución es que, en cierto modo, como la de Bilda, son dos destituciones para desviar la atención. Y la atención de los aficionados del Villarreal debería estar en esa fatal planificación, en esos ahorros excesivos, que imagino que el bolsillo del dueño los necesitará, pero desde luego el club no. Y en un estadio que están construyendo, pero que no gana partidos. Los que ganan partidos son los muchachos. Así que cuando tú destituyes a alguien en la cuarta jornada, es como cuando el Sevilla el año pasado, aguantando alguna más, pero no muchas, se cargó a Lopetegui. Habla peor del club que del entrenador, porque el ciclo se veía que estaba agotado la temporada anterior. O como cuando, recuerdo bien, el Levante se cargó a Mendilibar también con 3 partidos jugados en la temporada 2014-2015. Creo que fueron 3 partidos, no fueron más. Si fueron más, fueron pocos más. Este dato no lo he consultado, pero estoy hablando de memoria y no me equivoco por mucho, eso estoy seguro. Entonces, creo que los clubes deberían hacérselo mirar, porque ya no todo vale. No creo que los aficionados del Villarreal se chupen el dedo y no creo que los aficionados del resto de España nos chupemos el dedo y pensemos que el todo es culpa de Setién y que con todos los defectos que os he expuesto es el principal responsable. Para mí queda muy señalado un club que siempre se ha conducido en los mentideros públicos de los medios de comunicación por una gestión ejemplar. Y además es que no es la primera que arman, porque la otra vez desalojaron a Calleja porque tenían cerrado a Emery. Hace pocos años también, en el último lustro, en una temporada muy mala que tuvieron. Con Calleja también jugaron como si fuera un muñeco, lo pusieron al principio, se lo cargaron, pusieron a Luis García, luego lo recuperaron para las últimas fechas para que lo salvara de bajar a segunda. En fin, que no creo que sea oro todo lo que reluce. Seguramente hay luces y sombras y hay evidentemente muchas cosas que hacen bien allí en Villarreal, porque de otra manera no estarían continuamente en puestos europeos, no estarían llegando a semifinales de Copa de Europa, ganando una Europa League incluso contra un Manchester United, pero no todo es oro lo que reluce. Y su gestión con los entrenadores en los últimos años me parece sinceramente mejorable. Así que esto es lo que pienso. Decidme quién os apetece a vosotros como sustituto de Setién en el Villarreal, porque el sustituto de Bilda, la sustituta de Bilda ya está clara en la selección española femenina, que es Monse Tomé, su segunda, pero en el caso de el sucesor de Setién en el submarino se oyen muchísimos nombres. A mí, el que me cuadra por pura lógica sería Lopetegui, pero como el fútbol y la lógica rara vez van de la mano, ni idea de lo que puede pasar. Creo que también suena Pacheta,
que no sé el tío qué gran representante tiene, porque cada vez suena para mejores clubes y cada vez viene de hacer menos méritos en los que está. Ruby está en paro también y se me ocurría a mí que podía ser una opción. Alguna alternativa o exótica tipo Graham Potter, el ex del Brighton y del Chelsea. Esa no creo que opten por ella, pese a que tengan a Brereton allí en plantilla. O algo que sería más natural tratándose de Villarreal, que hagan un Pellegrini, que es traer un entrenador sudamericano que no ha dirigido nunca en Europa. Estoy pensando claramente en Marcelo Gallardo. Bueno, decidme todo lo que opinéis. Si creéis que esto es un paripé y una negligencia, como yo veo ambas destituciones, si preferiríais que hubiera hablado del caso Negreira, vamos, lo que queráis. Siempre agradezco mucho cualquier interacción, que se compartan los vídeos y me encantaría que os suscribierais, claro, si os gusta, porque las suscripciones es lo que más nos hacen crecer. Decidme todo lo que os dé la gana en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Sabemos que el deporte y los vídeos nunca paran aquí en este canal, en el Pelotero de Antifaz. Nos vemos pronto. Hasta la vista.